Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Padantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Pariyana Sahitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishavano Sutadevi Pranamame Hare Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacham Patitanam Pavanivyo Vaishnavivyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien, entonces vamos a continuar. Buenas tardes a todos. Entonces, antes de comenzar, vamos a intentar recordar un poco que vimos la clase pasada. Por Moja, ¿recuerda algo de la clase pasada? Hare Krishna Prabhu, ¿cómo no? Krishna. En la clase pasada estábamos tocando el quinto punto del tercer texto que habla Ujú, de Sangha Tyagat, que es abandonar la compañía de los no devotos. Y ujú, usted hablaba de que el primer requisito que el señor Chaitanya Mahaprabhu pedía para iniciarse como Vaishnava era ese, abandonar la compañía de ellos. Y lo que uno tenía que hacer era asociarse con los devotos avanzados ujú. para que eso le ayudara a uno a fortalecer la fe y la devoción en Krishna. Muy bien, muy bien. Gracias, Moja. Vladimir, ¿tú recuerdas algo más, algo adicional que hayamos visto? Y el resultado de la asociación con los devotos era que uno desarrollaba cualidades divinas, Ujú, cualidades que le permitían a uno entender a Dios. Y que, bueno, también, por lo contrario, por el resultado de asociarse con personas corrientes, uno perdía todas las buenas cualidades, como la veracidad, como ujú, la pureza, ¿no? ujú. La, me acuerdo. Tú citaste un verso también de Chaitanya Charitamrita Ah, que hablaba sobre eso. Que no sí, está, yo lo busqué y no está en el texto de Upadeshamrita, no, pero tú lo citaste. sí, sí, sí. Sí, en realidad en Chaitanya Charitamrita, siendo textos como canónicos mucho más amplios, ¿no? Uno encuentra detalles en gran detalle, valga la redundancia, acerca de todos estos temas, ¿no? Por eso uno puede citar Chaitanya Charitamrita, Srimad Bhagavatam, ¿no? Para extendernos un poco más, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que el tema quede bien comprendido, que sea claro, ¿no? Para que podamos aplicarlo. Entonces, sí, la clase pasada vimos en buena parte acerca de Sangha Tyaga, evitar la asociación de personas materialistas, ¿no? Y como ustedes ya dijeron, se mencionó la importancia de justamente la asociación con devotos, el resultado de asociarse con personas materialistas, ¿no?
que puede ser un problema o un obstáculo en nuestra práctica devocional, ¿no? ¿Alguien desea mencionar algo más de la clase pasada? De lo contrario, vamos a continuar. Muy bien, entonces con eso terminamos el quinto punto, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy ya discutimos 5 puntos, ¿no? Utsaha, entusiasmo; Nischaya, confianza y fe; Tairya, paciencia; Tat karma, ¿no? Ejecutar los principios regulativos; Sangatyaga, evitar la compañía de materialistas; y hoy por último vamos a ver acerca de Sattva-vritti, ¿no? O seguir los pasos de los previos acharyas, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada en su significado dice, Sattva-vritti quiere decir adoptar el buen comportamiento y la conducta virtuosa de los devotos puros, en quien todas las buenas cualidades residen, ¿no? Entonces, él menciona 2 puntos esenciales, ¿no? Devotos en la orden de vida de renuncia, como sannyasis o como brahmacharis, pueden mendigar, ¿no? De diferentes hombres casados o familias, esto se llama madhukari, como una abeja que toma néctar de muchas flores diferentes. Y un hombre casado o los devotos casados deben mantener sus vidas en maneras favorables de acuerdo a los principios de Varna Ashram. Los acharyas han expertamente llenado cada momento del tiempo con actividades conscientes de Krishna, sin la contaminación de las 3 modalidades materiales. Esto es llamado Vishuddha Sattva o modalidad de la bondad pura, libre de pasión e ignorancia. Y un ejemplo de esto, ¿no? Es como levantarse temprano en la mañana, ir a Mangalartik, leer Srimad Bhagavatam, ejecutar Kirtan, etcétera, ¿no? Entonces estos son puntos importantes acerca de qué quiere decir Sattva Vritti, ¿no? Entonces, seguir los pasos de los acharyas, ¿no? Entonces, digamos, en los últimos días, en las últimas clases de domingo en el templo, ¿no? Hemos hablado acerca de la importancia de conocer la vida de los acharyas previos, de los maestros espirituales que están en el altar, ¿no? Estas fotografías no son simplemente para adornar el altar, sino realmente esas personas que están allí, ¿no? Son muy importantes en nuestras vidas, pero tenemos que recordar qué es lo que hicieron, ¿no? Entonces, hace unos domingos hablamos un poco de la vida de Bhaktivinoda Thakur, ¿no? Para aquellos que tienen en casa el libro de Prabhupada Lilamrita, pueden leer en detalle la vida de Srila Prabhupada, ¿no? Entonces es importante porque hay que ver cómo estas grandes personalidades que no eran de este mundo, vivieron en este mundo de una manera ejemplar, solo con el propósito de enseñarnos cómo vivir, ¿no? Entonces, por eso Srila Prabhupada él menciona, ¿no? 2 clases de devotos, devotos en la vida de orden de renuncia. ¿Cómo viven ellos? Ellos no trabajan, ellos no dependen de ninguna otra persona, sino su único deber es predicar conciencia de Krishna por todo lugar. Y de acuerdo a la tradición, se dice que ellos no pueden estar más de una semana en el mismo lugar, tienen que estar viajando constantemente, ¿no? Siempre depender de Krishna, ¿no? Y se dice, de acuerdo a las escrituras, que cómo ellos subsisten, alguien que no trabaja, ¿cómo subsiste? Entonces, lo que Krishna ha designado para ellos en las escrituras es que, por lo menos en India, antes y todavía hoy en día en las aldeas, los sannyasis van de casa en casa y mendigan algo, un poco de arroz, un poco de leche, un chapati, cosas así, ¿no? Y se dice que en realidad esa es una excusa, ¿no? Porque el sannyasi o el devoto renunciante, él no está interesado en conseguir qué comer, sino él está interesado en compartir conciencia de Krishna, ¿no? Pero ir a mendigar justamente en la casa de hombres casados, de familiares, de personas casadas, le da la oportunidad de hablarles acerca de Krishna, ¿no? Así como en Prabhupada Lilamrita, am, se dice que el padre de Srila Prabhupada, Gaur Mohan, él invitaba todos los días por lo menos 5 o 7 sadhus, 5 o 7 sannyasis a su casa todos los días a tomar prasadam, ¿no? Y luego el papá de Prabhupada les pedía a cada uno de ellos que le diera bendiciones a su hijo para que se volviera un gran devoto de Radharani y de Krishna. Entonces, esa era la etiqueta por lo menos antes, ¿no? Hoy en día, con Kali Yuga avanzando tan rápidamente,
se ha perdido todo esto, pero por lo menos de acuerdo a las escrituras, así es como debe vivir un sannyasi, ¿no? Y cómo debe vivir un devoto que está casado, ¿no? Que prácticamente está en contacto con el mundo material, que trabaja, que tiene una familia, que tiene un hogar, ¿no? Aquí se menciona que él debe mantener su vida de una manera favorable a las regulaciones Varna Ashram, ¿no? Entonces, este es un punto que ya hemos hablado. Me gustaría preguntar qué entienden acerca de esto. ¿Qué significa que un devoto casado tiene que vivir de acuerdo a las regulaciones Varna Ashram? ¿A qué se refiere? Madre Noralisa, ¿a usted le gustaría compartir algo al respecto? Eh, Hare Krishna. Ok. Krishna. Un devoto casado se refiere aquí a un sannyasi. No, no, no. Una persona casada, un devoto que está casado, que tiene hogar, que tiene una Ajá. casa, ¿no? Prabhupada aquí dice, debe mantener su vida de una manera favorable a las regulaciones védicas de Varna y Ashram. Mm, ¿Entiende? ¿Tiene una idea más o menos de qué se puede referir allí, Prabhupada? O sea, debe ser una vida espiritual y es pareja, la misma pareja. Ujú. No, No. no. Sí, es una respuesta general, pero estoy buscando algo más detallado. ¿A qué se refiere regulaciones védicas de Varna y Ashram? Mm, No, la verdad que no sé. Ok, muy bien. Vamos entonces a preguntarle a otro. A ver, Vladimir, ¿a qué se refiere? Este, bueno, pues la idea que se me ocurre es que primero uno no debe como rendir su parte de su ganancia o entregar los resultados a Krishna, ¿no? Todo el trabajo que se hace debe ser entregado parte a Krishna y se debe vivir también con principios védicos, ¿no? La forma de de relacionarse en pareja, la forma en la que hasta incluso en las actividades que va a trabajar, ¿no? Debe ser acorde a, a su propio ashram también, ¿no? Muy Y bien, no sé qué más. ok. Prabhupada Moja, ¿alguna idea al respecto? Eh, bueno, es la persona que se dedica, tiene vida familiar, tiene una vida familiar, además tiene su trabajo, su negocio, y eso dentro de su actividad, su centro va a ser Krishna. Y su familia su casa va a convertirla como un templo. Ok, todas las respuestas que me han dado son correctas, pero son muy generales. Yo quiero que me definan qué entienden por Varna Ashram. ¿Mm? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien puede definir qué es Varna Ashram? Bueno, las varnas pues son como las clases sociales, ¿no? Tengo entendido ¿Cuáles que son los Varnas que existen? brahmana, Ujú. kshatriya, eh, vai- vaishyas, sí, y sudras. Ok, ahora, Y ¿qué los quiere decir cada ashrams, uno? ¿Qué? los brahmanas son las personas más inteligentes, los que dirigen los estados, ¿no? Como en este caso, lo que dirigen los estados, no, los que, o sí lo dirigen, pero en la toma de decisiones, sí me explico, no sé, como los que aconsejan a los que dirigen el estado, Ujú. los que los aconsejan. Y los chatrias, pues son, ¿no? Los gobernantes de los estados, los que defienden las demás clases sociales. Y los paishas son los comerciantes, los que trabajan, los que generan el comercio, y los sudras son los que asisten a todos los demás, como empleados. Ok, muy bien. Ahora quiero que definan cuáles son los ashrams. Prabhupada Moja, ¿tiene? Eh, Brahmacharis,
Ajá. Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha y Sannyasi. Ok, ahora explíqueme cada uno. Los brahmacharis son los que tienen vida de estudiante, tienen vida Ok. célibe. Ujú. Eh, Están bajo la dirección de un maestro espiritual y le sirven a él. Los grijastas son las personas casadas que Ok. tienen vida familiar, y los vanaprastas son los que ya tienen vida de retiro, ya se van retirando ya después que ya sus hijos ya tienen una edad adulta, ya pueden ellos optar por la vida de retiro para dedicarse más a la vida espiritual. Ujú. Y los sannyasis son la orden de renuncia, que depende totalmente de Krishna. Muy bien. Entonces, aquí cuando Prabhupada dice, ¿no? Que los devotos que están casados deben mantener sus vidas de una manera favorable a las regulaciones védicas de Varna y Ashram. Entonces se refiere a que, ok, son devotos casados, es decir, la gran mayoría de nosotros. Quiere decir que se habla solo de un ashram, ¿no? Grihastha Ashram. Pero entre ese Grihastha Ashram vamos a explorar cuatro varnas, cuatro categorías. Hay personas casadas que son brahmanas, hay personas casadas que son kshatriyas, hay personas casadas que son vaishyas, y hay personas casadas que son shudras. Es decir, vamos a encontrar cuatro tipos diferentes de personas casadas con cuatro naturalezas diferentes. Entonces, en base a su constitución psicofísica, de acuerdo a su tendencia interna y a su constitución externa física, ¿m? Ellos deben ocuparse en diferentes tareas en la sociedad, ¿no? Como por ejemplo el brahmana. El brahmana, que es la persona más inteligente en la sociedad védica, él tiene, por naturaleza, él es muy renunciado. Entonces, él no está interesado en tener una gran casa, grandes facilidades materiales, sino por lo general vive muy, muy simple. Prabhupada dice, el brahmana por naturaleza es pobre, ¿ah? Porque él vive de donaciones, ¿no? De la caridad de otros. Y por lo general, si uno vive de caridad, uno no es rico, ¿no? Y el Shastra explica que el brahmana tiene seis ocupaciones, solo puede ejecutar seis ocupaciones para ganarse la vida, ¿no? Es yayana, dana, pratigraha. Entonces, patana, quiere decir eh, estudiar las escrituras védicas y enseñar a otros. Entonces, el brahmana, ¿por qué es inteligente? Porque es un intelectual que está atraído por naturaleza al conocimiento védico. ¿Mm? Entonces, por lo general, los brahmanas aprenden sánscrito, llevan una vida en torno al estudio de las escrituras, ¿no? Y lo enseñan a otros. ¿Mm? Entonces, primero ellos estudian y luego ellos enseñan. Luego, yayana, ¿no? Quiere decir que ellos se dedican a ejecutar sacrificios como adorar a la deidad o ejecutar rituales, ceremonias de fuego, ¿no? Por ejemplo, si alguno de ustedes han estado en las ceremonias de iniciación, por ejemplo, ellos hacen ese tipo de rituales, ¿no? Para la gente en general. Y le enseñan a las personas también a orar a la deidad en casa o ejecutan diferentes sacrificios para las personas casadas en general. Y luego dana. Ellos no solamente deben recibir caridad, sino tienen que dar dana, tienen que dar también caridad a los templos, a otros brahmanas, ¿no? Y pratigraha. eh, Pratigraha. Entonces, recibir caridad, ¿no? Y pratigraha, dar caridad a otros, ¿no? Entonces, Prabhupada explica que el brahmana cuando recibe caridad muchas veces recibe más de lo que él necesita para vivir. ¿M? Entonces, Prabhupada explica que el brahmana no acumula dinero, sino que lo que él recibe lo utiliza de inmediato en su servicio a Krishna y lo que le sobra, él lo dona a otros brahmanas o a templos. Y depende siempre de Krishna. Si él no guarda con el miedo de que tal vez Krishna no me va a proveer mañana, no, sino él vive al día, por así decirlo, ¿no? Y por eso el Brahman es simple. Y Prabhupada, por ejemplo, él vivía así, ¿no? En su vivir, eh, cuando Prabhupada estaba aquí, en los setentas, sesentas, y al final de los sesentas y 70s, ¿no?
el movimiento tenía mucho dinero, ¿no? Porque todos los devotos vivían en templos, ya fueran casados o no casados, vivían todos en el templo y se distribuían muchos libros, miles de libros diariamente, ¿no? En todo el mundo. Entonces había muchas facilidades económicas, pero Prabhupada, todo el dinero que llegaba lo utilizaba inmediatamente en imprimir más libros, en abrir templos, ¿m? A lo largo de todo el mundo y nunca guardaba nada de dinero, ¿m? Porque él decía que debía utilizarse de inmediato, porque de lo contrario podría surgir corrupción y cosas así, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, Prabhupada mismo vivía bajo esa misma regulación. ¿M? Entonces, ¿cómo se gana la vida un devoto que tiene naturaleza brahmana? Entonces ya lo dijimos. Primero tiene que estudiar, luego tiene que enseñar a otros las escrituras, a orar la deidad, ejecutar sacrificios para otros devotos, ¿no? Dar caridad y recibir caridad. Así es como él vive. Y por eso Prabhupada dice, no, un brahmana no puede trabajar para otra persona. ¿M? Para él las escrituras lo prohíben, él no puede trabajar para nadie, porque si trabaja para alguien, quiere decir que va a tener que satisfacer a esa otra persona, lo cual puede hacer que se comprometa, ¿no? Su independencia o su dependencia de Krishna, ¿no? Cuando uno tiene un trabajo, uno tiene que complacer a su jefe, por ejemplo. ¿Mm? Y si digamos, el día de mañana es Janmas también, es el advenimiento de Krishna y tenemos un gran festival en el templo. Pero mi jefe me dice que no puedo asistir porque tengo que trabajar, ¿no? Entonces, un brahmana siendo una persona independiente y que depende de Krishna, no, no depende de ninguna otra persona, justamente para poder adorar a Krishna de una manera constante a lo largo de su vida. ¿M? Y él es simple por naturaleza. Él no está pegado a tener lujos o a tener posición o algo así, ¿no? Para él, él es una persona que está en la modalidad de la bondad, en Sattva Guna, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los placeres en la modalidad de la bondad? Es el conocimiento, es la regulación, es la limpieza, es la pureza, ¿no? Entonces, él se siente feliz con eso. Entonces, Prabhupada explica que un brahmana, por más pobre que sea, siempre está muy satisfecho porque donde quiera que iba está limpio, está ordenado, ¿no? Entonces, aunque uno sea simple, el lugar va a ser, como se dice, confortable, ¿no? Cómodo, atractivo, ¿no? Si es limpio, si es ordenado, siempre es atractivo, ¿no? Entonces, eso respecto a los devotos que son brahmanas, y pueden ser de género masculino o género femenino, ¿no? Todo depende de su naturaleza. Y luego están los kshatriyas, ¿no? Que son los políticos o guerreros, ¿no? Que ellos están regidos por la modalidad de la pasión. Entonces ellos por naturaleza son heroicos, ¿m? Les gusta la batalla, pero también son conocedores de las escrituras védicas, ¿no? Porque ellos son protectores del Dharma en la sociedad. Entonces, ellos solo luchan para proteger justamente a los brahmanas o todo aquello que es importante en la cultura védica, ¿no? ¿Y cómo se ganan ellos la vida, no? A través de impuestos, ¿no? Más que todo. Y luego están los vaishyas, aquellos que tienen una naturaleza de comerciantes, ¿no? Entonces se dice que ellos, por lo general, tienen diferentes ocupaciones, como el comercio en general, el cuidado de las vacas y el cultivo de la tierra. Eso es lo que ellos por lo general hacen. Y luego los shudras, que ellos asisten a las otras tres clases mencionadas, ¿no? Entonces Prabhupada dice aquí, ¿no? Que grandes personas del pasado han vivido de acuerdo a estos principios en este mundo material, ya sea como personas casadas o como renunciantes, ¿no? Con la idea de enseñarnos de cómo nosotros también debemos vivir, ¿no? Por eso, la importancia de reconocer cuál es nuestra naturaleza, porque si reconocemos cuál es nuestra naturaleza, podemos entender cuál es nuestro deber. ¿M? Así como el Brahmana tiene un deber, el Kshatriya tiene un deber, el Vaishya tiene un deber, el Shudra tiene un deber, ¿no? De la misma manera, ¿cuál es mi deber? Y cómo vivir en este mundo de manera natural, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos discutido en el templo varias veces, de que hoy en día la gente no se siente satisfecha con sus profesiones, ¿no? Los muchachos y muchachas cuando salen de la escuela para buscar una carrera universitaria no saben qué estudiar porque no tienen claro cuál es su inclinación y por lo general adoptan profesiones que no van de acuerdo a su naturaleza, sino por lo general a lo que dé más dinero. ¿M?
y después de un tiempo se genera gran insatisfacción. Mm, Gran insatisfacción. Mientras que si alguien vive de acuerdo a su naturaleza, aprende una profesión de acuerdo a su naturaleza y se gana la vida de acuerdo a su naturaleza, ¿no? La vida no, la vida material no se vuelve una carga, no se vuelve una perturbación excesiva. De tal manera que no teniendo la mente perturbada, uno puede enfocar su vida en conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere este punto. Entonces, ¿es claro ese punto bueno, este aspecto que se ha mencionado Sato Vritti? ¿O tienen alguna pregunta? Ujú, Bueno, lo que acabas de comentar es en relación a los grijastas, ¿no? ujú, sí. Porque las demás clases son renunciantes, así que ellos, eh, como, o sea, que sí, en qué clase podrían Mm. estar. Prácticamente, aunque tenemos cuatro ashrams diferentes, cuatro divisiones diferentes, en realidad los podemos agrupar en dos, ¿no? Aquellos que están casados, aquellos que son renunciantes. Porque los renunciantes los podemos meter brahmacharis, vanaprastas y sannyas en el mismo grupo. Y aparte los grijastas. Entonces, Prabhupada explica que por lo general las personas casadas son los únicos que están haciendo dineros. Ellos son los únicos que trabajan, ¿sí? Entonces, el deber de ellos, ya sea que sean brahmanas, kshatriyas, vaishyas o sudras, es hacer dinero con su profesión y una parte de ese dinero donarlo para que los brahmacharis, que son los estudiantes, los vanaprastas, que son aquellos que que se han retirado de la vida familiar, ya no trabajan, sino solamente se dedican al cultivo de austeridades, y los sannyasis, que son los predicadores, aquellos que han renunciado a todo, ellos puedan ejecutar sus servicios sin ninguna carencia material. ¿Mm? Entonces, esos son las como una división en general. Ahora, si hablamos de una definición más detallada, ¿no? ¿Cuál es el deber del brahmachari? O sea, tanto el brahmachari como el vanaprastha como el sannyas llevan una vida célibe y renunciada, sin posesiones. Eso es algo que tienen en común. Pero al mismo tiempo cada uno tiene una especificación. El brahmachari, ¿cuál es su deber principal? Estudiar las escrituras bajo la dirección del maestro espiritual. ¿Mm? El vanaprastha, ¿no? ¿Cuál es su deber? Dedicarse a ejecutar austeridades y peregrinar. ¿Mm? Ese es su deber principal. Y el sannyas, ¿cuál es su deber principal? ¿No? Es predicar. ¿Mm? Predicar por todo el mundo. Entonces, esas son las diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? Tanto lo que tienen en común como lo que los hace diferentes. ¿Es claro? Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario al respecto? Muy bien. Entonces, luego, respecto a la segunda parte que Prabhupada mencionaba de que los acharyas han llenado cada momento de nuestra vida con actividades conscientes de Krishna, sin la contaminación de las tres modalidades de la naturaleza, Vishuddha Sattva. Prabhupada de ejemplo de levantarse temprano en la mañana, atender Mangalarti, leer Srimad Bhagavatam y ejecutar Kirtan, ¿no? Entonces, hablamos de que prácticamente este mundo está regido por bondad, pasión e ignorancia. Todas las actividades están dentro de eso. Pero las actividades que están relacionadas directamente con Krishna, como por ejemplo cantar el santo nombre, adorar la deidad, cocinar prasadam, ah, escuchar clases de Bhagavatam, etcétera, ¿no? Esas son actividades que aunque parecen de este mundo, no son de este mundo, porque no están ni en la pasión, ni en la ignorancia, e incluso están mucho más allá de la bondad. Y Prabhupada lo define como Vishuddha Sattva. ¿No? Por lo general, la modalidad de la bondad es definida como sattva en sánscrito, sattva guna. Pero se explica que incluso las actividades que están en la bondad en este mundo tienen un pequeño tinte de pasión e ignorancia. ¿Mm? Y Prabhupada todo esto es de Bhagavad Gita, ¿no? Prabhupada da el ejemplo de un brahmana, ¿no? El brahmana en este mundo material es el ejemplo de sattva, de bondad. Pero a veces el brahmana puede que se enoje
Eso es Raya Guna, ¿no? O a veces puede que incluso cometa, a veces, por ejemplo, tiene que dormir, tiene que ejecutar actividades que no son muy puras. Eso es eh, ignorancia, la modalidad de la ignorancia, ¿no? Tamaguna. Entonces, Prabhupada explica que incluso el Brahmana, que es el símbolo por excelencia de la bondad, a veces también tiene que ejecutar actividades en la pasión o en la ignorancia. Pero las actividades en conciencia de Krishna son Vishuddha, Vishuddha Sattva. Quiere decir que son actividades en la bondad que van más allá de la bondad, es decir, no están contaminados con pasión ni ignorancia. Y Prabhupada da el ejemplo de levantarse temprano, ir a Mangalartik, leer Srimad Bhagavatam. Entonces, ahora les quiero preguntar, esto, Vladimir es el único que no puede responder esto, ¿no? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué significa Mangalartik? ¿Alguien sabe? Mm. Entonces, Mangalarati es el primer arti que se hace por lo general en el templo o incluso cuando uno tiene deidad de Krishna en casa. Mangal quiere decir el más auspicioso, ¿no? Entonces, en la cultura védica se considera que si uno quiere pensar siempre en Krishna, tiene que cultivar la modalidad de la bondad a lo largo de todo el día. Y uno de los factores más importantes para abordar la modalidad de la bondad es levantarse antes de que sale el sol, ¿no? Nunca después de que sale el sol. Se explica algo que nos enseñan cuando vivimos en el templo, es que uno nunca debe levantarse después de que el sol ha salido porque prácticamente todas sus actividades van a estar contaminadas durante el día. Entonces, una manera de hecho, la manera más auspiciosa de levantarse o de comenzar su día es lo primero que uno hace es ir al templo, ¿no? Entonces, todos los días en el templo, 4:30 de la mañana, tenemos Mangal Arati, ¿no? Y se canta para el Señor, ¿no? Y más o menos así es como está constituida la cultura védica, ¿no? Que uno se levanta temprano, ¿no? Limpia el lugar donde uno descansó, ¿no? Antes de bañarse, uno limpia con un poco de agua el lugar donde descansó para purificarlo, ¿no? Luego uno se baña por completo, ¿no? Luego uno pone ropa limpia, pues, ropa pura, ropa que no utilizó antes, ¿no? Y marca su cuerpo con tilak en 12 partes. ¿Mm? Y va a Mangalarati, al templo, canta allí para el placer de Krishna. Luego se dedica a cantar el santo nombre. ¿Mm? Luego escucha Srimad Bhagavatam. ¿Mm? Luego toma Krishna Prasad. Y luego se puede ocupar en todas las actividades materiales que tenga que ejecutar para ganarse la vida, ¿no? Y luego en la noche, por lo general, también en el templo tenemos otro arte a las 6:30 de la tarde, ¿no? Se llama Gaura Arati o Sandhya Arati. Y la idea es que, por lo general, uno tanto en la mañana, lo primero que vea sea el Señor, como lo último que vea sea el Señor en el templo, ¿no? De tal manera que Smaranam, o recordar a Krishna, se vuelve cada vez algo natural, porque es lo primero o lo último que veo en el día, ¿ah? Entonces, por eso Prabhupada da ese ejemplo, ¿no? Levantarse temprano en la mañana, atender Mangalarati, leer Srimad Bhagavatam, ejecutar Kirtan, ¿no? Que eso también se hace mientras está en el arte, ¿no? Entonces, por lo general, lo que ustedes ven que hacemos el domingo en el templo es lo que hacemos todos los días desde las 4:30 de la mañana. Y por lo general, esto no es algo que se deba limitar al templo, sino en realidad todo tipo de devoto, ya sea que viva en el templo o viva en su casa, debe aprender a ejecutar en algún momento de la vida, ¿no? Ya sea que uno, digamos, vive cerca al templo y va todos los días al templo, o si uno no vive cerca al templo, entonces quiere decir que uno es un devoto casado, ¿no? Y Grihasta quiere decir, Grihasta también está acompañado por la palabra ashram. Ashram quiere decir refugio espiritual, un lugar donde uno puede refugiarse espiritualmente. Por lo general, los templos en India son referidos como ashrams también, ¿no? Entonces está el Brahmachari Ashram, ¿no? El Vanaprastha Ashram, Sannyasa Ashram.
y Grihastha Ashram. Todos son lugares donde hay refugio espiritual. Entonces, la casa de un devoto no es una casa ordinaria, sino es prácticamente un templo también. Y por eso la tradición védica es que, por lo general, uno pasa un tiempo viviendo en el templo, aprende todas estas tradiciones, toda esta cultura. Y luego, cuando uno se casa, uno prácticamente sigue haciendo lo mismo, tal vez de una manera un poco más sencilla en casa, pero lo continúa, ¿no? Mm. Entonces, lo ideal es que en algún momento de sus vidas, cada uno de ustedes que están viviendo afuera, ¿no? Tengan deidades de Krishna en casa o de Gornita y aprendan a ejecutar Artik todos los días y todo lo que coman, todo lo que cocinen se lo ofrecen a Krishna. Tengan Kirtan en sus casas, consuman Krishna Prasad en sus casas, disfrutan Srimad Bhagavatam en sus casas. Y esa es la manera de volverse grija, de volverse conscientes de Krishna. ¿Mm? Y podemos mencionar al respecto la vida de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, él vivió más o menos por finales de 1800, principios de 1900, en Bengal, y él era un magistrado en el gobierno inglés. Tenía 12 hijos. ¿Mm? Y escribió más de 100 libros acerca de la conciencia de Krishna en inglés, persa, bengalí, hindi. ¿Mm? Y se explica, ¿no? Que él cumplía con todos sus deberes en su trabajo, en su familia, su vida espiritual. ¿No? Entonces él es un gran ejemplo, ¿no? Y por eso aquí estamos mencionando seguir los pasos de los acharyas previos. Entonces, aquellos que estaban casados, aquellos acharyas en el pasado que estaban casados, ¿cómo vivían ellos? ¿Mm? Y cómo tomar ejemplo. Yo incluso Prabhupada cuando estaba casado, él tenía tal vez 4 o 5 hijos. ¿Mm? Tenía negocios y él por lo general estaba viajando siempre a lo largo de la India. Pero incluso a pesar de, de que él estaba viajando, que tenía familia e hijos, ¿no? Él siempre cantaba sus rondas, tenía su altar en casa. Él había comenzado un proyecto que se llamaba Back to Godhead, que era una revista que él imprimía, donde él escribía algunos artículos en inglés. Él mismo lo imprimía con su dinero y los distribuía en la calle, ¿no? Porque su maestro espiritual le había pedido que hablara acerca de Krishna, de la conciencia de Krishna en inglés. Y por lo general él asistía, ¿no? Ayudaba a Gaudiya Math, la misión de su maestro espiritual, ¿no? A mantener los templos, daba alguna donación para mantener los templos regularmente. Incluso él ayudó a abrir un templo en Madrás, ¿no? Cuando él vivía en Madrás, él abrió un templo allí para su maestro espiritual, ¿no? Cuando era casado, ¿no? Entonces, esto respecto a este punto. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? ¿Algún comentario? Mm. Este es un punto muy importante que tal vez hoy en día los devotos no le prestan mucha atención porque la gran mayoría no tuvo la oportunidad de vivir en un templo y de aprender todo esto, ¿no? Pero es esencial. De hecho, Prabhupada explica que las personas casadas, las personas que viven afuera son las que deben tener una vida aún más regulada y enfocada en el servicio a la deidad en casa. ¿Por qué? Porque las personas que están casadas, que viven afuera, están más en contacto con la modalidad de la pasión y la ignorancia que los devotos que viven en el templo. ¿Mm? Entonces ellos deben tomar precauciones extra. ¿Eh? Es decir, tienen que tener un lugar donde refugiarse espiritualmente. ¿Mm? Entonces es importante que cada uno de ustedes poco a poco, gradualmente, vayan aprendiendo acerca de esto, vayan construyendo sus altares, aunque sea con cuadros en sus casas, ¿no? Vayan adquiriendo la costumbre de cocinar Krishna Prasad, cómo cocinar Krishna Prasad, qué ingredientes se pueden usar, qué ingredientes no se pueden usar, cuál es el método apropiado para ofrecérselo a Krishna. ¿Mm? Y así poco a poco uno va incrementando más y más, de tal manera que en un punto sus casas se va a volver un templo. ¿M? Entonces, ustedes pueden invitar amigos o pueden invitar devotos y hacer programas y así la vida devocional es muy atractiva. Sí, Madre María Lucero, ¿tenía un comentario?
pregunta. Sí, buenas tardes, Hare Krishna. Dale, Krishna. Quería preguntar si es posible que un devoto o no, que aún no se haya iniciado también, se le pueda permitir vivir en el templo por un cierto periodo para que pueda ir asimilando todas estas regulaciones y costumbres para que cuando ya lo tenga que hacer en sus respectivos hogares, lo pueda hacer de una manera de acuerdo a lo que se exige y de lo que se practica en el templo. Sí, sí, Prabhupada abrió estos templos para eso, para que cualquier persona que tenga el deseo sincero de aprender pueda hacerlo. O sea, el templo es como el lugar ideal, ¿no? Prácticamente aquí todo gira en torno a la oración de la deidad, de los estándares son muy altos y, ¿no? Pero la idea es que tal vez en casa va a ser más sencillo, ¿no? Entonces, por lo general, antes todos teníamos que vivir en el templo, hoy en día es diferente, ¿no? Pero por ejemplo está Vladimir, ¿no? Él no está iniciado, ¿no? Él ahora vive en el templo. Y por lo general siempre uno viene a vivir al templo antes de iniciarse, entonces cualquier persona. Y depende más que todo de la disposición de cada devoto. Cada uno de ustedes tiene por lo general trabajos y ocupaciones, ¿no? Tal vez no es posible para todos ustedes venir y vivir en el templo porque requiere como estar siempre en el templo. Pero digamos, algo que se hacía antes, que tal vez hoy no mucho, o por lo menos aquí en Panamá no mucho, es que digamos los devotos que trabajaban entre semana venían y se quedaban el sábado por la noche, ¿no? Y estaban el domingo. Entonces así poco a poco iban aprendiendo, estaban en Mangalartik desde las 4:30, cantaban su yapa con los devotos del templo, ayudaban a cocinar, a limpiar, a hacer esto, lo otro, y iban aprendiendo poco a poco cómo todo va funcionando, ¿no? Para posteriormente luego implementarlo en sus casas. Así que sí, cualquier persona que esté interesada puede vivir en el templo, sea hombre, sea mujer, sea cual sea su edad. El templo está para ese propósito en realidad. Está bien, Madre María Luceros, ¿es claro? Sí, gracias, Prabhu. Ok, Hare Krishna. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta al respecto? Sí, disculpe, una pregunta. Sí. Yo anoté todo, pero ¿qué es lo último que se hace antes del desayuno? ¿Cómo? ¿Qué es lo último que se hace antes del desayuno? Porque está todo, anoté todo, pero no sé qué se hace antes del desayuno, lo último que se hace antes del desayuno. Antes del desayuno. Correcto. No, O o sea, sea, por lo después general, de limpiar, ajá, ya, voy a mencionar de nuevo. Entonces, por lo general, cuando uno se levanta, uno da reverencias a Krishna, a su maestro espiritual, a Srila Prabhupada. Entonces, tan pronto uno se levanta, lo primero que hace es dar reverencia, ¿no? Luego uno se correcto, levanta, va al baño, se lava las manos, los pies, la boca, ¿no? Y toma un paño húmedo y limpia el piso del área donde uno durmió, la habitación donde uno durmió con agua. No, no tiene que inundar correcto. la habitación, solo un paño húmedo, ¿no? Ok, Y luego después de eso, después de que ya tendió su cama, limpió la habitación, entra y se baña por completo, ¿no? Hace todas sus necesidades, ¿no? Entonces el orden es que primero uno lava su boca, ¿no? Sus dientes, luego uno hace sus necesidades físicas y luego ahí sí se baña, ¿no? Pero ahí uno se seca, se pone ropa limpia y marca su cuerpo con tilak. Y luego eso, uno va al templo, ¿no? Allí está en el primer ártico del templo, hace kirtan, luego canta sus rondas, canta Hare Krishna, ¿no? Después de eso, escucha un poco de Srimad Bhagavatam, ¿no? Y después de eso, correcto, sí, ya se ofrece el alimento a Krishna y se toma prasad. Esa es como la ok, manera en la cual vivimos en el templo, que es como la manera en la cual las escrituras lo recomiendan. Ahora, para los que viven afuera van a tener que hacer diferentes adaptaciones de este mismo, ¿no? De acuerdo al tiempo de cada uno de ustedes, ¿no? ok.
Está ¿Es bien, claro, gracias. madre? Listo, No, sí, muy gracias. bien. Mm. Entonces, ya con esto terminamos el sexto punto, Satovrite, ¿no? Y Prabhupada ya culmina su significado, ¿no? Con las glorias de practicar Bhakti. Entonces él explica, la ocupación en Bhakti es la vida y el alma de la entidad viviente. Es la meta deseada y la perfección suprema de la vida humana. Mm. Luego explica, no hay ningún tipo de caída, ¿no? Para los devotos de Krishna nunca van a caer. Name Bhakta Pranashati. ¿Por qué? Porque ellos están en constante contacto con el servicio de Krishna, que no es diferente de Krishna. Ellos no están en contacto con la pasión o con la ignorancia o incluso con la bondad material, sino siempre están cantando acerca de Krishna, recordando a Krishna, escuchando acerca de Krishna, por lo cual a un devoto que vive de esa manera, la naturaleza material no puede afectarlo. Por eso Prabhupada dice, Nave Bhakta Pranashati. Esto es un verso de Bhagavad Gita donde Krishna mismo le dice a Arjuna, mi devoto nunca perece, nunca se ve perdido en este mundo material. Mm, y luego Prabhupada toca un tema. Dice, no hay ninguna pérdida en practicar Bhakti. Él dice, él cita un verso, 240 de Bhagavad Gita, que dice, incluso un pequeño avance en la práctica de Bhakti lo puede proteger a uno del más grande peligro, es decir, de perder la vida humana, ¿sí? De descender a la vida animal en la próxima vida. Entonces, Prabhupada explica, para una persona que practica Bhakti en esta vida, incluso si no alcanza la perfección en esta misma vida, en la próxima vida va a obtener seguro un cuerpo humano con el cual va a poder retomar su práctica de conciencia de Krishna hasta que la pueda completar. Mientras que otras personas materialistas, de acuerdo a su comportamiento actual, muy probablemente en la próxima vida van a obtener cuerpos animales. ¿Por qué? Porque su comportamiento no es el de un ser humano. Y luego Prabhupada cita un verso de Srimad Bhagavatam. Dice, si uno abandona las ocupaciones materiales para ejecutar bhakti como, solamente como por sentimentalismo, y luego de aceptar conciencia de Krishna de una manera sentimental, es decir, sin tener las propias bases, uno cae de su posición después de un tiempo, aún así no hay ninguna pérdida, explica Srimad Bhagavatam. Y explica, ¿no? Porque prácticamente todo lo que uno hace en conciencia de Krishna no se pierde el resultado, sino que se va, es como una cuenta bancaria donde uno va depositando hasta que llega a su límite, es decir, hasta que alcanza la perfección. ¿Ah? Pero luego Prabhupada explica, ¿no? O bueno, Srimad Bhagavatam explica, ¿no? ¿Cuál es la ganancia de alguien que ejecuta todos sus deberes Varnashram, todos sus deberes materiales en este mundo, si no obtiene devoción por Krishna? ¿Mm? Es decir, uno puede ser un ciudadano perfecto, un padre perfecto, un amigo perfecto, un intelectual perfecto, o un político perfecto, o un comerciante perfecto. Pero si todo eso no nos lleva a desarrollar devoción por Krishna, ¿de qué sirve? ¿No? Y esto fue un tema que tocamos el domingo pasado, de que si nuestras actividades diarias no están encaminadas a despertar esa devoción natural que hay en el corazón por Krishna, son una pérdida de tiempo. ¿Mm? Entonces tenemos que asegurarnos que todo lo que hacemos en nuestra vida tenga ese propósito de desarrollar esa devoción por Krishna. ¿Ah? Y tenemos que ver ahí cómo conectarlo todo, ¿no? Y luego Prabhupada dice, el éxito está garantizado, ¿no? Bhakti es tan puro y perfecto que una vez se ha comenzado, ¿no? De una manera prácticamente forzosa lo va a llevar a uno al éxito, ¿no? Entonces, lo discutíamos ayer en el templo de que una vez alguien comienza a practicar Bhakti, incluso si en esta vida no alcanza a completarlo por todo, ¿no? Aún así, esa persona que ya comenzó a practicar Bhakti tiene el éxito asegurado, solo lo separa el tiempo. Pero ya esa persona tiene asegurado salir de este mundo material. Ahora, solo depende de esa persona. ¿Cuándo? En base a la seriedad que esa persona le ponga a su práctica de Bhakti, ¿no?
Y luego Prabhupada dice, incluso si un devoto cae de la plataforma del servicio devocional, Bhakti es tan puro y perfecto que incluso si un devoto cae y en la próxima vida nace en una familia baja, su Bhakti se va a reanudar desde donde él lo dejó. ¿Mm? Es decir, si en la próxima vida obtenemos un nacimiento no muy apropiado por nuestros errores en esta vida, aún así, nuestro bhakti que practicamos en esta vida va a continuar desde la siguiente. Entonces va a surgir la tendencia natural en la siguiente vida de querer practicar servicio devocional, sea cual sea nuestra posición. Y luego se explica, ¿no? Que todas las buenas cualidades automáticamente se desarrollan en el carácter de un devoto, porque él está en constante contacto con Krishna. Entonces, todas las buenas cualidades de Krishna se van a manifestar en él mismo. Y luego se dice, un devoto no está interesado en ninguna actividad material. Gyanis, yogis, karmis, filántropos, nacionalistas, etcétera, no pueden ser llamados mahatmas. Ellos son llamados duratmas o personas con una mentalidad tullida. ¿Mm? Entonces, con esto concluimos el tercer verso de Upadeshambrita. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario al respecto. Muy bien. Bueno, Sí. a mí me parece muy hermoso, ¿no? Y eso que explica Prabhupada sobre el servicio devocional, que como que lo arrastra a uno a llegar a la meta y de que puede salvar a uno, ¿no? De perder el cuerpo humano en las próximas vidas. Y eso como que genera bastante entusiasmo, ¿no? En querer practicar Bhakti, en querer mantenerse en el servicio devocional, incluso a pesar, ¿no? De, de los errores que uno pueda tener o de las dificultades que uno pueda tener, ¿no? Porque como que eso siempre está, Krishna siempre está como atrás, ¿no? Detrás de todo y por lo menos eso no es como el ideal, ¿no? Para eso practicamos también, ¿no? Para tener a gente ahí. Que me parece es súper Ujú. lindo y también como que explica un poco, ¿no? Por qué uno está en la búsqueda de algo superior, ¿no? Pues, está en la búsqueda de Dios. Así es. Sí, la práctica de Bhakti es algo muy bello, ¿no? Es algo natural, ¿no? Es algo que es gustoso, no es algo que es tortuoso realmente, ¿ah? Y es algo que se desarrolla naturalmente, ¿no? Y que incluso si uno, por sus errores, por mala asociación o por no practicar bien, no alcanza la perfección, aún así, esa misma práctica lo va a arrastrar a uno, ¿no? Hacia justamente la perfección. Así que es sumamente como positivo, ¿no? Sí, Madre María Lucero. Sí, Bravo, me pareció muy interesante la parte del sexto punto y la clasificación que se dio en ese momento, eh, porque muchas veces no tenemos muy claro eh, cuando viene un maestro cómo ubicarlo. ¿Es un gurú, es un maestro, qué sé yo? Entonces, estas diferentes clasificaciones y que cada una tiene sus respectivas actividades para tener un mayor dominio de esto y comprenderlo con exactitud, em, a mí me ha funcionado en algunas ocasiones elaborar un mapa conceptual para poder comprender mejor, porque son varias y cada una tiene funciones diferentes. Ujú. Comprender esto es muy importante, no solo para uno si es, sino como para también poder explicarle a otra persona acerca de los diferentes devotos, si están en el, en la modalidad de casado o están eh, como sannyasi,
¿sí? Ujú. Un Sí. brahmachari, etcétera, etcétera. Ujú. Así Sí. que un cuadro sinóptico a mí me funcionaría porque me interesaría tener un verdadero dominio, pues, Sí. de las clasificaciones. Bueno, María Lucero, en realidad es un tema importante, ¿no? Ah, pero digamos, este tema lo toqué por encima ahorita en Upadeshambrita, pero este es un tema que se ve en detalle en Bhagavad Gita. En Bhagavad Gita está muy bien estructurado y está, Krishna da una buena parte de Bhagavad Gita definiendo todo esto, explicando en detalle y Prabhupada aprovecha y desenvuelve el tema de tal manera que todas las dudas son despejadas. Entonces, prácticamente ahorita nos falta un verso más de Upadeshambrita. En la próxima clase voy a mencionar algunos detalles más del tercer verso para culminarlo. ¿Mm? Y nos quedarían algunas clases más del cuarto verso, que es muy importante también. Después de eso vamos a empezar a estudiar Bhagavad Gita en detalle. Entonces, en nuestro estudio de Bhagavad Gita en detalle, ahí vamos a ver todo esto. Vamos a tener justamente esos diagramas que sí son muy importantes, ¿no? Yo espero para el próximo curso mejorar mi presentación, ¿no? Porque la verdad que me gusta siempre como tener presentaciones de PowerPoint y hacerlo un poco más visual, ¿no? Vamos a ver si Krishna me da el tiempo, pero voy a intentarlo, ¿no? Pero en nuestro próximo curso, si usted va a estar en Bhagavad Gita, vamos a ver esto en detalle, ¿no? Y vamos a mantener el mismo horario los sábados también, ¿no? Entonces eso puedo decirle por lo menos hasta ahora, Madre María Lucía, ¿ok? Entonces, ¿alguien más quiere mencionar algo? ¿Alguna pregunta más? Muy bien, entonces vamos a dejar por aquí, si todo es claro. Por favor, entonces, para la próxima clase, repasen lo que hemos visto, ¿no? Lo ideal es que yo siempre les voy a preguntar acerca de lo que ya hemos discutido para asegurarnos de que estamos aprendiendo y así podemos avanzar en el tema, ¿no? Porque no tiene mucho sentido abordar más temas si todavía no hemos comprendido los temas previos, ¿no? Entonces, siempre yo les recomiendo tomen notas. Yo luego envío la grabación de la clase, si es necesario que la vuelvan a escuchar, tomar apuntes, ¿no? Pero bueno, todo lo que estoy diciendo está en el significado de Prabhupada, entonces también pueden leer, pueden subrayar, tomar notas y esto es muy bueno. Entonces, bueno, les agradezco a todo su tiempo. Shripai Shambrita Ki Jai, Srila Rupa Goswami Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias.